ya 3 décadas de firmados los acuerdos de paz, donde hay un montón de cambios y donde el tema de los derechos humanos parecía cobrar relevancia. Nos vemos en una situación donde se notan retrocesos, pero lo más preocupante es que cuestiones como la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos, los encarcelamientos arbitrarios y masivos, etcétera, 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 eh, no parecen incomodar a la población y no parecen incomodar a muchos gobiernos extranjeros que en otro momento fueron solidarios. Pareciera que los defensores de derechos humanos y las defensoras de derechos humanos están solos y solas, ¿verdad? En esta lucha. Pareciera que la violación de los derechos humanos por parte del Estado, con casos como los que he mencionado, llegaron a institucionalizarse y se quedaron y van a seguir ocurriendo y no hay manera de hacerlos cambiar. Para esta plática, pues yo invitaba recientemente a Gloria Naya, con quien hemos estado queriendo iniciarla, pero habían habido algunos problemas de coordinación y qué bueno que ella también nos trae a otras personas, ¿verdad? Invitadas para que enriquezcamos la conversación. Bienvenida y bienvenida también Jessica Vigil, Mirna Perla, quien no miraba desde el 15 de septiembre allá en la marcha. eh, Reina Sarabia, que todavía no ha conectado su cámara, y el joven que no recuerdo su nombre. Francisco. 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 Francisco Asensio. Francisco Asensio es del colectivo Juvenil. también juvenil, Sí, ¿verdad? sí, Herbert del Anaya. colectivo juvenil pro derechos humanos Herbert Anaya Sanabria. Bueno, ¿cuál es la reacción de ustedes a esto que yo estaba presentando, comentando al inicio? Sí, bueno, un saludo fraterno, solidario para toda la audiencia que nos sintoniza, tanto dentro del país como fuera del país, agradeciéndoles por este espacio que también constituye la voz de los sin voz, como decía Monseñor Romero, la voz de quienes estamos viviendo en carne propia la situación de injusticia que en estos momentos se está dando en nuestro país por parte de un régimen dictatorial que cada día se consolida frente a diferentes situaciones que el pueblo salvadoreño está viviendo, como es la persecución a todos aquellos y aquellas que defienden los derechos humanos en este momento. Recordemos que estamos ahorita con un gobierno totalmente inconstitucional que viola la Constitución, viola los derechos humanos, viola el Estado de Derecho y constituye un grave retroceso para las grandes conquistas que habíamos alcanzado con los acuerdos de paz. Así que un saludo desde el colectivo de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria. Mi nombre es Gloria Naya y aquí estamos también con el compañero Francisco Asensio. Él es el coordinador del colectivo juvenil pro derechos humanos Herbert Anaya Sanabria. Lo dejo con ellos también. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los compañeros que están fuera del país y los que están también aquí dentro. Bueno, nosotros con el tema de los derechos humanos, como juventud, nos dedicamos a promover que los jóvenes también conozcan esos derechos. La pregunta era si es trascendental todavía después de 30 años el tema de los derechos humanos. Pues sí, porque recordemos que las cualidades que son inalienables, intransferibles y que no tienen vencimiento. Entonces, y yo puedo tener derechos humanos en Estados Unidos, aquí como en Salvador, como en China, como en cualquier país del mundo. Entonces, nuestra misión principalmente es que los jóvenes conozcan sus derechos para poder defenderlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Una preguntita rápida. Bueno, yo soy generación 80, ¿verdad? De los jóvenes
inquietos que queríamos cambiar el mundo, pero pareciera de que ahora hay poco interés en la juventud. ¿Qué está pasando? Considero que uno de los principales problemas que ha habido es la falta de conocimiento porque un joven mientras no sepa qué son los derechos humanos y en qué le pueden beneficiar o cómo se les pueden ser vulnerados, no le va a tomar importancia. Entonces, no es lo mismo que, escuchemos, vaya, esa es otra cuestión que nosotros estamos tratando de romper, el sistema adultocentrista. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los adultos tienen la potestad de enseñarle a un joven, también un joven puede enseñarle a otro joven, o un joven puede recibir charlas de un joven. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, entre nosotros mismos podemos aprender. ¿Cómo rompemos la barrera del adultocentrismo? Precisamente lo que estamos tratando de hacer como colectivo juvenil, dar talleres focalizados a jóvenes organizados para que conozcan sus derechos. Gracias. Jessica, creo que es de las siguientes más jóvenes acá, ¿verdad? Cuéntenos un No, no poco. tan joven, no tan joven. Bueno, pues un saludo, ¿verdad? Y muchas gracias por estos espacios que nos brindan ustedes. Es importante conocer, ay, disculpen que estoy desde el teléfono, entonces me están cayendo mensajes. Es importante, ¿verdad? Que en el mundo se conozca cómo están los derechos acá en El Salvador de las mujeres, ya que desde que fuimos víctimas, y digo víctimas de esta dictadura donde ya está consolidada y donde se ha consolidado este fraude, entonces hemos visto que se ha dado un enorme retroceso a los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos muchas mujeres en las cárceles que no se les ha seguido el debido proceso y las mujeres están ahí dando a luz en las cárceles, están teniendo abortos, o sea, se está dando. La escuchamos. ¿Verdad? Sí, que se están dando enormes violaciones. Entonces sí es importante que en el mundo se conozca cómo está viviendo El Salvador esta dictadura, esta consolidación de la dictadura. Usted es parte del colectivo Herbert Anaya, Jessica. Sí, exacto. Soy parte del colectivo y estamos documentando casos de mujeres, ¿verdad? Que han sido, que están siendo violentadas, no solo por el régimen, sino que también en los trabajos. Porque recordémonos de que aquí en El Salvador no tenemos como ese derecho de asociación, no tenemos ese derecho de criticar o de decir lo que no nos parece de este gobierno, de todas las arbitrariedades que están cometiendo. Prueba de ello es la compañera Ingrid. La compañera es abogada y ahorita está siendo víctima gravemente, ¿verdad?, de los medios que están a favor de la dictadura. Sí, gracias. Conozco bastante el caso de Ingrid, que lo he estado siguiendo. Mi respeto, ¿verdad? Para ella, igual que para ustedes, que están haciendo esa labor de resistencia. No sé si Mirna o Reina nos quieren compartir un poco también. Sí, lo que pasa es que se decía de que tanto Reina como Gloria y Francisco están en medio de otra jornada bastante complicado. Preferiría que hablen y que expresen lo que ellos van a cubrir y yo me quedo después, porque sí tenemos, bueno, yo también soy parte del colectivo, tenemos nuestro esfuerzo enfocado en la memoria histórica, el aporte del movimiento de derechos humanos históricamente durante los días aciagos de la dictadura militar, que violó sistemáticamente los derechos humanos y que ahora pues al no haber logrado superar la impunidad, volvemos a la misma, ¿verdad? La desaparición forzada, permanente o temporal ya es una realidad desgraciadamente en nuestro país. La tortura, el asesinato dentro de las cárceles, la violación al debido proceso, la persecución en contra de
defensores, defensoras de derechos humanos, de periodistas, de medios de comunicación independientes, los desalojos de las tierras para instaurar los proyectos a favor de Nayib y de su familia y por supuesto de la oligarquía a quien él sirve de una forma muy fiel y además a las transnacionales, ¿verdad? Entonces yo preferiría quedarme al final, evacuamos cualquier pregunta o la exposición de Gloria, de Reinita, de Francisco y la otra compañera, para que luego yo me puedo quedar, ¿verdad? Buenas noches a todos. Sí, hablando un poco en contexto, ¿verdad? De los derechos humanos, como bien sabemos todos, hablo de del trabajo territorial que he llevado en mi persona, voy a hablar, en las comunidades, en Morazán, o sea, ha sido un retroceso bárbaro en el sentido de que ya no tenemos libertad de expresión, ya no tenemos o sea, ya prácticamente se nos ha quitado todos los derechos humanos, hablándolo así generalizado, pero ya hablando más específicamente, prácticamente ahora ya ni podemos defender ni al medio ambiente, ni a nuestro planeta, que es algo que es vital en nuestra vida, porque a todos los líderes comunitarios nos quieren callar, nos ponen persecución política, nos quieren amordazar, y es una lástima que incluso hasta compañeros nuestros de, ya sea hablando organizativamente y políticamente, nos están atropellando a nosotros mismos por ser parte también y de este régimen que estamos viviendo en el país. Y es bien lamentable porque si bien sabemos todo el trabajo organizativo, va contribuyendo a todo, o sea, hablando social, políticamente en el país, y creo que son problemas bien similares y son problemas grandísimos a nivel de Latinoamérica, donde desde los años de levantamientos indígenas, de nuestros pueblos indígenas, donde siempre quisieron tachar a los pueblos de que eran ignorantes, de que tenían que ser, o sea, el indio tenía que ser esclavo y no tenía que ser, o sea, campesino, porque si bien es cierto, yo soy de la etnia indígena cacahuira, pero eso no a nadie le da derecho a ningún sistema que sea capitalista o sistema, ya sea de cualquier interés en Latinoamérica o en otro continente, de venir a quitarme el derecho que yo pueda superarme en la vida o ser una profesional, digámoslo así. Entonces, lo que han venido quitando es todos esos derechos, o sea, desde los pueblos indígenas, desde las luchas indígenas, han venido quitándonos muchos derechos, y hasta ya pasando desde esas, como quien diría, son actos históricos trascendentales en el país, o sea, negativas prácticamente, hablando hasta ahorita, en el 2024, estamos cayendo a lo mismo, o sea, estamos viviendo lo mismo, estamos viviendo en las comunidades, ya tenemos metido a la Fuerza Armada, a la policía, tenemos metidos a toda la gente esta de que ya, o sea, el régimen, el autoritarismo está ahí, ya les están prohibiendo a la gente salir de sus casas porque ya son delincuentes, y son comunidades donde nunca hubieron ni tan siquiera delincuencia y todas esas cosas. Entonces, estamos bien, una situación bien compleja en el país. Y creo que este modelo de sistema obviamente va a ser creado o es ya creado y desde hace muchos años en toda Latinoamérica. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo, como dijo Nia Mirna, pero pues voy a estar pendiente y
Sí, Ahí con gracias. todo gusto y voy a estar para otro conversatorio que tengamos. Bueno, Gracias. gracias, ¿no? Y viniendo de alguien de Morazán, ¿verdad? Yo quisiera que Gloria nos diera así nos diera un parangón, decíamos nosotros en la U, ¿no? Que nos diera un resumen de cómo ve la situación en este momento, qué perspectivas hay, cuáles son los mayores retos, a qué se enfrentan y yo diría más porque veo más mujeres defendiendo los derechos humanos bajo el régimen del dictador Nayib Bukele. Sí, bueno, decir que en este momento hay mucho miedo en El Salvador por parte de las organizaciones de defensoras de derechos humanos. Sabemos que hay un régimen que en teoría se ha instaurado para el combate de la delincuencia, pero resulta que ese régimen para lo que realmente está sirviendo es para amedrentar a quienes están defendiendo la madre tierra, por ejemplo. Ahorita este régimen está impulsando todo un proceso de profundización de un sistema de injusticia, de saqueo de los recursos del pueblo salvadoreño a través de los ministerios, a través de las alcaldías y también a través de las empresas que están aliadas con ese gobierno, las empresas saqueadoras, destructoras de la madre tierra, ¿verdad? Empresas extractivistas. Tenemos ya enfrente todo un esfuerzo por imponernos nuevamente la minería en nuestro país. Por ejemplo, en la región del departamento de Cabañas, desde hace mucho tiempo se ha venido con una lucha muy importante. Incluso tenemos mártires, compañeros y compañeras que fueron asesinados, como Marcelo Rivera, por esa causa, por defender la madre tierra frente a la instalación de empresas mineras, que sabemos que la minería es atentatoria contra nuestros derechos humanos. Así que Gloria, por eso nosotros... Gloria, Uh-huh. una pregunta. Cuando se habla de derechos humanos, y así lo ha estado planteando el régimen, todo se quiere remitir a las capturas arbitrarias y en este caso desde 2 años para acá, a las capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción. Pero lo que usted está hablando es muchísimo más amplio que las capturas Uh-huh. arbitrarias y todo lo que está pasando en las cárceles, no necesariamente en el SECOT, ¿verdad? Sino Uh-huh. en las otras cárceles. Denos un panorama un poco más completo sobre en qué áreas de derechos humanos son las que están siendo más vulneradas en este momento. Ya mencionó algunas. Sí, yo quiero compartirles a toda la audiencia este documento muy valioso. Este fue hecho en el año de 1986 dentro de las cárceles de nuestro país. Se denomina la tortura en El Salvador. Fue hecho por la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, que estaba presidida, coordinada por mi padre, Herbert Ernesto Anaya Sanabria. Él era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en ese momento, quienes fueron secuestrados, ¿verdad? Mi padre fue secuestrado frente a nosotros, sus hijos e hijas. Tuvimos que presenciar esa situación tan grave que vivía eh, buena parte de la niñez salvadoreña. Ver que cómo secuestraban a mi padre, que lo desaparecieron durante 15 días, lo torturaron, ¿verdad? Y cuando él llega a la cárcel de Mariona, pues se encuentra a sus compañeros de la comisión que también habían sido secuestrados y torturados en ese momento. Y es así como ellos deciden, lejos de callarse en su labor de documentar y denunciar las graves violaciones a derechos humanos que en ese momento de la dictadura militar estaba cometiendo contra los defensores y defensoras, pues es así como deciden entrevistar a la totalidad
de los presos políticos que estaban en ese momento, que son aproximadamente pues 700 presos políticos que dan su testimonio, y es así como ellos pueden demostrar, elaborar este informe demostrando los diferentes tipos de tortura. Son aproximadamente 40 formas de tortura que ellos logran documentar en este informe, que es un documento tan valioso, sobre todo para las nuevas generaciones. Como decimos, este documento chorrea sangre porque es lo que vivieron nuestros defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país en el momento que se enfrentaron a esa dictadura militar de esos años. ¿Por qué es importante conocer esos documentos históricos? ¿Por qué es importante esa memoria histórica? Porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Y es lo que estamos presenciando en estos momentos. En estos momentos, nuevamente, en las cárceles de nuestro país se está torturando, se está asesinando a miles y miles de inocentes. Eso es gravísimo. También tenemos defensores de derechos humanos que ya han sido capturados y que también están siendo torturados. Hay diferentes formas de tortura. El negarles una alimentación, el negarles la aplicación de medicamentos. Muchos y muchas están muy graves de salud y se les está negando la atención médica. Es gravísimo lo que está pasando en nuestro país, porque es volver a ese pasado que ya habíamos superado, y lo habíamos superado con mucha lucha, mucha sangre de miles y miles que entregaron hasta su vida. Mi padre, pues, es uno de ellos, ¿verdad? Y nos enorgullece su valentía, que en todo momento demostró, incluso cuando fue torturado, que lo tenían en un lugar muy reducido, en una celda muy reducida, que lo torturaban día y noche y lo querían obligar a que él saliera por la tele diciendo que supuestamente pues todo lo que él denunciaba, todas las masacres, las torturas, etcétera, era mentira. Y cosa que él se negó en todo momento, ¿verdad? Él le respondió con una frase: la agonía de no trabajar por la justicia es más fuerte que la verdad cierta de mi muerte. Esta última es tan solo un instante. Lo otro constituye la totalidad de mi vida. Esas fueron las palabras con que mi padre selló este compromiso con las nuevas generaciones, con las víctimas que le habían confiado, que le habían puesto en sus manos sus testimonios, que también significaba la vida, porque recordemos que en ese momento dar un testimonio como sobrevivientes era arriesgar la vida. Es por eso que en todo momento, pues, él se negó a colaborar con ese régimen dictatorial. Él les dijo, tarde o temprano, mis hijos y mis hijas serán libres y todas las nuevas generaciones serán libres de ustedes, de su dictadura, de todas estas torturas que nos están haciendo a los defensores y defensoras de derechos humanos. No importa que ustedes me maten o que hagan lo que quieran conmigo, pero tarde o temprano eso será semilla de libertad, y por eso es que siempre también mencionamos esa frase tan importante, porque para nosotros la memoria es significado también de una esperanza, de una llama encendida, de la esperanza para el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que en este momento también estamos enfrentando. El régimen incluso está persiguiendo la memoria. Incluso se han metido hasta con la memoria de Monseñor Romero. Están destruyendo hasta los monumentos, los pocos monumentos que tenemos en homenaje a quienes ofrendaron su vida por todas las nuevas ¿Qué le respondería a usted a aquel argumento del régimen de que las organizaciones de derechos humanos están defendiendo los derechos de los delincuentes? Eso es lo que dice el régimen y lo que repiten muchos de los fanáticos del
del señor inconstitucional. Bueno, eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque quienes sí están defendiendo a los grandes genocidas, porque aquí se está defendiendo a los responsables de la masacre del Mozote, del Zumpul, todos están resguardados. Ese gobierno se ha negado a entregar los archivos militares. Y por el contrario, los jueces y las juezas que están actuando apegado a derecho, apegado a lo que establece la Constitución y las leyes, y en función de la demanda histórica de las víctimas, esos jueces y juezas están siendo perseguidos, esos jueces y juezas están siendo destituidos por el régimen. Entonces, ¿quién es el que está defendiendo a delincuentes? Es el señor Bukele y su familia, porque ellos precisamente quieren garantizar que todos estos graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido queden en la impunidad, porque eso significa una puerta abierta a que ellos puedan seguir cometiendo esos graves crímenes que ya de hecho lo están haciendo. Así que ellos son precisamente los defensores y defensoras de derechos humanos. Por el contrario, hemos sido víctimas de las diferentes olas de violencia que se ha vivido en nuestro país, porque también las oligarquías han utilizado a los grupos criminales para reprimir la protesta social. Así que eso es totalmente falso, ¿verdad? Y lo que sí insistimos es que la tortura, el asesinato, no lo podemos tolerar, ni siquiera para los responsables de estos graves crímenes. Y la tortura no se puede aplicar a nadie, ni siquiera decir a los asesinos de mi padre, a nadie, porque eso es generar más violencia. Decíamos, señor Romero, la violencia genera más violencia y eso no nos va a devolver la vida de nuestros seres queridos. Lo que queremos es justicia, no venganza, y eso es lo que este régimen está promoviendo en la población. Esa ansia de odio y de venganza que lo único que hace es profundizar la injusticia en nuestro país contra inocentes y contra defensores y defensoras de derechos humanos. Algunas personas dicen, bueno, hay excesos. El mismo vicepresidente dice, hay fallas, no es perfecto, son daños colaterales. El ministro de Seguridad dice, bueno, si la policía capturara solo culpables, entonces sería algo así, ¿verdad? Parafraseado, sería perfecto, pero no es el caso. ¿Cómo ve usted estos argumentos o esta disyuntiva que nos presentan a los salvadoreños de que tenemos que escoger entre la seguridad respecto del actuar de las pandillas o la pérdida del Estado de Derecho, o que las cosas se reviertan a los niveles que estuvieron hace algunos años? Sí, bueno, Monseñor Romero, que su pensamiento continúa siendo luz en nuestro caminar. Él decía, yo no me cansaré de señalar que si de verdad queremos poner fin a la violencia, tenemos que arrancar de raíz esa violencia que está a la base de toda la violencia. ¿Y cuál es esa base? Decía él. Es la violencia estructural, es la concentración de la riqueza en pocas manos, como ha sido históricamente en nuestro país, es lo que genera la exclusión de miles y miles, es lo que genera el hambre. Él decía, el hambre es la peor forma de la violencia, el hambre mata, y en silencio, y a miles y miles. Y eso es lo que está pasando en nuestro país ahorita. Se está profundizando la violencia estructural, les están negando a los vendedores y vendedoras de los espacios públicos que se ganen su
alimento diario. Eso es gravísimo, los están persiguiendo como que fueran delincuentes. También tenemos las empresas junto al gobierno en los territorios despojando, deforestando, ¿verdad? Afectando todas las fuentes de agua, los ríos. Todo está amenazado porque quieren hacer un planchón de cemento lleno de lucitas, ¿verdad? En donde puedan venir los extranjeros a expropiarnos de nuestros territorios. Eso es grave lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Hemos retrocedido a lo mejor 500 años, aquella época en donde venían los invasores a exterminar a nuestros abuelos y abuelas para arrebatarles sus territorios. Así que bueno, yo envío un gran abrazo fraterno, solidario a todos y a todas quienes nos están sintonizando. Igualmente, felicitar por este espacio es la voz. Mi padre incluso decía, nuestra voz no la callarán nunca, porque es la voz del pueblo. Así que se está haciendo honor a esa frase. Gracias. Así que igual agradecemos, ¿verdad? Yo quiero terminar mi intervención con una frase de mi padre que dice, somos muchos y también las nuevas generaciones aguardan. Si es que acaso una bala o el filo de un machete nos obligan a interrumpir el más loable trabajo universal, la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos próximamente en algún otro momento para poder continuar con estos temas tan importantes. Se quedan ahí con mi madre. Muchas gracias. No, gracias a usted y antes que se vaya. Recuerdo aquella consigna que estuvimos gritando y repitiendo cuando pasó lo que le hicieron al compañero Herbert Anaya, ¿verdad? Tu voz no la callarán nunca y creo que ustedes, la familia que quedó y otras personas que se les han acercado, siguen siendo la voz de Herbert Anaya. Excelente trabajo y mis respetos. Muchas gracias, Daniel. Aquí estamos en pie de lucha y con la moral en alto porque tenemos ese ejemplo de miles y miles que ofrendaron su vida por las nuevas generaciones. Así que es nuestro deber también devolver un poquito de eso que tanto nos dieron, ¿verdad? Que dieron hasta su vida, pues entonces nosotros también pues estamos en la obligación de continuar con ese legado y no permitir que estas conquistas ganadas con esta sangre de tantos mártires, héroes y heroínas, pues se echen atrás, ¿verdad? Al contrario, tenemos que garantizar que los avances continúen. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y a todas. Y ánimo, unámonos y continuemos siempre en la lucha. Pueblo que lucha triunfa. Muchas gracias.